¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Voces de la Expo 269. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Emanuel Jardón, quien nos hablará un poquito más a fondo sobre su carrera. Bienvenido, doctor. ¿Qué nos puede platicar de su carrera? Hola, pequeña Liz. Pues mira, en general, ¿qué te puedo comentar? Realmente todos lo saben, es dedicarse a estudiar medicina, es estudiar realmente desde las composiciones mecánicas del cuerpo, químicas, biológicas, hasta cómo va procesando incluso la materia de la salud o por cuáles son las patologías conocidas. Existen en sí realmente en la medicina muchísimas ramificaciones, especialidades y sobre todo áreas de estudio muy dedicadas, ¿no? Desde los primeros semestres hasta los últimos vemos realmente biología más de lo que uno se imagina, ¿no? Y farmacología es una de las situaciones también muy complejas de entender, porque de ahí realmente depende lo demás de nosotros. Como en su descripción de la carrera, dice que medicina, nosotros estudiamos medicina a base de evidencias. O sea, lo que nosotros recetamos, lo que nosotros hacemos, realmente está basado en evidencias científicas, ¿no? Ese es uno de los términos de la carrera más simple. Díganos, ¿qué fue lo que le inspiró a estudiar esta carrera? Casi con un sueño de niño. La mayoría de los médicos sí lo pensó alguna vez en su niñez. En mi adolescencia también pensaba muchísimo en estudiar medicina o una carrera de la salud en lo general, pero me motivó más cuando en un tianguis encontré un estetoscopio que lo vendían en 50 pesos. Era un clásico de un estetoscopio de 3 fases, pues, y para escuchar pediátricos con cabos normal. Me motivó muchísimo ese y lo compré, y ese es el estetoscopio que me ha acompañado para todo. De hecho, lo sigo ocupando en mi estuche de diagnóstico y me escribe tantito como por el deseo de incluso decir ayudar realmente a la gente, ¿no? O sea, mucho médico podría decir, pues si se vive de esto, sabemos muy bien que sí hay ingresos en esto, ¿no? Desafortunadamente, el dolor ajeno es realmente nuestra base principal de nuestro negocio, pero más allá de eso, lo haces por la decisión de que puedes salvar algún momento de la vida. Y aunque sabes que no vas a tener una recompensa monetaria en ese momento, sabes que vas a tener otro tipo de recompensa, ¿no? Un bienestar personal. Eso es lo que hace. Muy bien lo que nos cuenta. Y díganos, ¿en qué universidad estudió usted? En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, la Facultad de Medicina. Son bastantes años de carrera, muchachos. Eso sí, si están pensando como tal estudiar medicina, pues sí tengo que decir realmente que son muchos años de estudio, mucha dedicación. Bueno, doctor, y díganos, ¿qué es lo que se tendría que hacer para prepararse a entrar a estudiar medicina? De primera instancia, por ejemplo, el examen, están pues las clásicas universidades, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional, y la UNAM. Ambas requieren tener buenos aciertos de primera instancia, ¿no? El proceso de selección es interesante porque se basa del examen más perfecto hasta el menos, y ahí van seleccionando los lugares. De primera instancia, no desanimarse porque esto es un proceso de selección. Son muchos en el universo, pero sí prepararse. O sea, siempre una buena preparación es muy esencial. No sé en qué grado estén ahorita, pero supongo que ya se por finalizar ustedes la preparatoria. La educación de preparatoria también importa, porque los certificados de preparatoria, si salen con un 7, pues es que lo acepten en medicina, pero si salen con un 8.5 en adelante, son muy bienvenidos, ¿no? Porque exígese también disciplina para aprender a estudiar. Yo sugiero lo que siempre he sugerido a toda la gente, incluso he dado clases y todo eso, es no aprendas la materia, aprende a cómo aprender. Porque muchos cometen el error de agarrar un libro y querer aprender así a montones, y digo, puede funcionar, sin embargo no estás procesando la información. Si tú aprendes cómo aprendes tú, o sea, cómo tú eres la persona que tú absorbes la información, cómo la absorbes, cómo verdaderamente puedes lograr entender algo, puedes entender cualquier tema que se te ponga enfrente. O sea, es la mejor prueba del mundo. Si yo sé cómo aprendo, pero bien, el tema que tú me pongas, puedo aprender bien. Así ya te den un temario completo y que esté muchísimas materias y muchísimos conceptos. Pero si tú ya sabes cómo aprender, cualquier información que te pongan enfrente, haces a aprender. Porque si te digo, por ejemplo, te podría decir, ¿saben qué? Estudié en biología, química, composición orgánica, ¿qué más
saber la carrera, ¿no? En primera instancia, pero en lo que yo creo que en algún momento ustedes vieron que era el círculo de Krebs, no es nada en comparación de cómo se ve en medicina, es un megatablón gigantesco y tienes que aprender todo para poder pasar solo un módulo de medicina. Pero, vuelvo a repetir, eso serían las materias que tendrías que saber, pero ¿cómo vas a saberlas si no sabes cómo aprender? Tienes que aprender a aprender para poder entender y ya después de entender, ahora sí aplicarlo. De base ves biología, química, física, y ya de ahí empiezas con más avanzado, ¿no? Ya empezamos con anatomía en general, y no es el clásico, nada más aprendes los 203 huesitos, no, aprendes los 203 huesitos, los pares craneales, el nombre de los músculos, ligamentos, dónde se encuentran las venas, también el nombre de las venas, arterias, el sistema vascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino, en sí el cuerpo por sistemas, ¿no? Y de ahí te vas más avanzado, ¿no? En medicina hay muchas más cosas más, pero de primera instancia aprendan a cómo aprender para que cuando estudien lo que sea, y no hablo de medicina, hablo en general, puedan aprender bien, ¿no? Y no solo entren por él, pero si se quieren preparar, biología lo más extenso, o sea, acérquense y mandan a su profesor de biología, exprímanlo con el limón, porque sí, es algo terrible no saber nada y el examen sí está pesado. La guía de examen que te muestra, por ejemplo, la UNAM, Poli, sí son muy interesantes, o sea, presten atención. No estoy diciendo que sea al 100% del examen, pero sí vienen muchas preguntas ahí. Y no nada más se queden con eso, si ven un tema, expliquen y desarrollen a todo el tope. Tienen mucho tiempo para prepararse, tómense el tiempo necesario para entrar, no se desanimen si no entran, porque siempre hay buenos intentos y hagan todos los exámenes posibles. Si no es en la UNAM, es en Poli. Si no es en Poli, es que la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y si no, cualquier otra universidad. Ya hasta último recurso, yo diría, y si se los permite su economía, las públicas, ¿no? Pero no digo que sean malas, pero pues mejor en una pública donde sí tenemos muy buenos profesores que vienen de muy buenos lugares. Claro, eso es muy interesante y son cosas que nosotros vamos a tomar mucho. Por último, díganos, ¿qué consejo le daría a alguien que está por entrar o por tomar la carrera de medicina? Un buen consejo. Nunca compren tiempos completos. No es cierto. No, el consejo que yo les diría, pues, es háganlo con corazón. Aprendan con decisión de aprender, no decisión de obligación de tengo que aprender porque se te olvida después. Y en la práctica, aunque luego no lo ves, luego sí lo ves. O sea, es así el área médica. Y sobre todo, seamos conscientes que este negocio vive de un sufrimiento. Nuestra ética es siempre ver el bienestar del otro antes que incluso cobrar. Lo dice la ética médica. Siempre hacerlo con ética. Siempre hacerlo con ética, ¿no? No por decir, es que hay mucho dinero, ahí voy a trabajar. Sí, pero no. Estás tratando con la primera generación de economía. O sea, el dinero no existiría si no existiera el humano. Como tú cuidas humanos, pues, cuídalos bien y el dinero vendrá después. Hay una frase que dice, el conocimiento es primero, el dinero vendrá después. Y sí es cierto, o sea, si tú preocupas por ser un buen médico, por estudiar, por actualizarte y dedicarte a las consultas así sean lo más barata o no cobrar incluso, que luego haces tus campañas de apoyo a comunidades rurales o marginales, viene después todo lo demás. Créeme que si viene después todo lo demás, la misma gente se dedica a decir, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a pagar, necesito que me hagas esto, aquello, o en lo general necesitamos un buen médico, tienes vocación. La vocación habla mucho, esto más que nada es vocación, porque aprendes y también aprendes de la gente. No porque ser médico ya sabes todo, definitivamente no. Se sabe lo que sabes, pero nada más. No, la gente misma te enseña muchísimo y pues le tomemos, ¿no? Medicina es basada en evidencias y eso nosotros lo estudiamos de gente de atrás que no tenía ninguna preparación. Entonces nosotros nos dedicamos realmente a evaluar si es funcional para el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que yo sugería. Siempre vocación, no hacerlo por dinero. No. Es más, puedo decirte que hay muy buenos médicos que no ganan mucho. Por ejemplo, no hablo mal, ¿no? Pero de las farmacias similares o de las farmacias de la ONU no se ganan mucho. Y hablo de otros malos médicos que ganan muchísimo por mentirle a la gente. Y médicos que no tienen la autorización, por ejemplo, de ejercer medicina plástica. Ejercen. ¿Y cuántos no se hacen en plástica? O sea, lo que es implantes, lo que es liposucción, lo que está de moda ahorita, se gana
imagínate tener diario a esos pacientes, pero no eres un médico cirujano avalado, pero lo estás haciendo nada más por el dinero, lo estás haciendo por entonces, ¿dónde queda realmente el amor en esto? Claro. Porque estudias algo que no lo vas a ejercer bien, ¿no? Es como un contador que nada más se dedicara a hacer empresas fantasmas, o un ingeniero eléctrico que se dedicara a hacer nada más puros diablitos. Es mucho dinero, eso sí es mucho dinero lo que acabo de mencionar. Pero ¿qué reputación te ganas tú? Siempre he ganado con reputación y desde ahora es el mejor momento de pensar en sí mismo, en hacerlo bien y tener mucha disciplina personal. No estoy diciendo que no te distraigas, que no tengas tus tiempos. Claro, todo el tiempo tiene, pero prioriza. Prioriza. Sí, en toda carrera, y no solamente en medicina, también sacrificas tiempos de sueño, tiempos de convivencia, tiempos de comida. Pero esa carrera es noble y ese es el principio que debería de ser. Una carrera noble, una carrera avanzada en el humanismo y una carrera basada en las evidencias que demostrar que sabemos lo que sabemos, pero nos falta muchísimo más. Bueno, doctor, agradecemos su disponibilidad de tiempo para estar aquí. Todo lo que nos dijo, créame que tanto para mí como para la audiencia será